Mi nombre es César Ernesto González Barry, nací en Jujuy, un 6 de mayo. Mi infancia fue bastante particular, fue una infancia linda, pero curiosa, por decirlo de alguna manera, porque gran parte de ella la viví en casa de una abuela, junto a dos hijas de ellas, hermanas de mi padre, y ahí es donde se desarrolló, digamos, gran parte de mi vida de niñez. Un tío, precisamente casado con una hermana de mi padre, fue uno de los descubridores de Mina Pirquitas, ¿sí? Un yacimiento histórico, emblemático de la provincia de Jujuy, por su riqueza en estaño principalmente. Él era italiano. Él vino al país antes, por supuesto, de que yo naciera y se instaló en La Puna. Fue uno de los que transitó la zona de Pirquitas y donde encontró el rico yacimiento de estaño. Yo le debo haber estudiado a él y a mi familia la carrera de geología. Recuerdo haber tenido en mis manos un libro de la década de los años 50, donde era justamente para la enseñanza en el nivel medio. Se enseñaba geología en la escuela secundaria. Eso después, con los futuros planes de estudio, se fue perdiendo. Si bien es cierto, por aquel tiempo yo era pequeño, no tenía idea de lo que podría significar a futuro mi vida, mi destino, que fue y es actualmente la minería. Curiosamente, ese destino me arrastró después a estudiar una carrera como geología. O sea, lo que yo tenía como concepto de geología era muy vago por aquel tiempo. Yo llegué a la Universidad Nacional de Salta con muchas dudas. No tenía muy claro el horizonte y aprovechar la oportunidad que mi familia me daba para poder estudiar. Ingresé a la carrera de Ingeniería Química porque la química era una de las disciplinas que por ahí me llamaba, ¿sí? Pero con dudas. Fue cerca de ese fin de año que mi tío, ese tío que había mencionado, que fue el ingeniero Alberto Piketty, el que me obsequió un par de libros. Él había estado en Buenos Aires, me trajo unos libros de geología elemental. Y por supuesto le agradecí mucho la atención que tuvo conmigo. Y los guardé. Les di una ojeada rápido y los guardé. Ya casi finalizando el año, arreglando la pieza donde yo vivía, en Salta, me volví a encontrar con esos libros. Entonces me detuve un poco más para verlos, hojearlos, leer algunas cosas. Y en ese momento pasó algo muy curioso. La impresión que tuve es que al frente mío se abría como una puerta, invitándome a ingresar a ese fantástico mundo que es la geología. Al año siguiente no lo dudé más. Me cambié de carrera. Entré a estudiar geología y a partir de allí esa profesión marcó mi destino, marcó mi futuro. Y es en la que estoy embarcado actualmente. Mi vida profesional tiene dos facetas. Una, la que tiene que ver con las actividades académicas, y otra que tiene que ver con la parte privada, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que yo llego a esta situación?
porque el mundo de la minería para mí, a pesar de que hice la carrera de geología, cuando salí de la universidad y me recibí, en ese momento no estaba en mis planes alguna de las disciplinas de la geología económica. Yo me había recibido y cerca de fin de año sonó el teléfono en casa de mi madre. Un hermano me llama y me dice: te llamó un señor de Salta, de una empresa, que quiere ponerse en contacto contigo. No lo dudé más, me fui a Salta, a un hotel conocido, ahí de la plaza de la ciudad de Salta. Petróleo para YPF. Le dije, muy bien. Me explicó cómo era la modalidad operativa, el tiempo que iba a estar en el terreno, incluso me dijo cómo iba a ser mi sueldo, que a eso se agregaba una prima de campo por día en el lugar, y por supuesto lo que correspondía en viáticos. Entonces yo le dije, bueno, ¿y cuándo comienzo? Era el gerente de una empresa petrolera. Ya, me dice, volvés a tu casa, prepara tu bolso y te vas a ir a Orán, donde ahí te va a recibir un geólogo nuestro, para que te lleve al pozo, porque así se decía, ¿no? Cuando uno iba a trabajar en exploración petrolera. Estaba finalizando ese año y mi familia me dice, pero ¿cómo te vas? ¿No vas a pasar año nuevo con nosotros? Y yo le dije, surgió trabajo, surgió una oportunidad laboral. Yo, por supuesto, ya estaba decidido, no lo dudé un minuto, y así fue que me embarqué y paré en un hotel conocido de allá de Orán. Ahí fue donde comenzó una aventura para mí. Estoy hablando de hace 40 años, o sea, en la década de los 80. Cuando yo ingresé al lugar, después de 3 horas en medio de la selva, que en realidad era una picada, una suerte de camino que hacía YPF para llegar al lugar, al punto de perforación. Bueno, digo que fue una aventura porque ya llegamos, ya era de noche, y los últimos 500 metros no podíamos avanzar con la camioneta porque había mucho barro. Entonces yo veía en la oscuridad algo, unas luces que se movían, que venía como un movimiento muy raro. Era un camión ruso que tenía tracción en todas las ruedas. Entonces, el vehículo apropiado para arrastrarnos y conducirnos hasta el pozo. Esto lo cuento así porque, vuelvo a reiterar, son recuerdos que me permitieron entrar al mundo profesional y no se me han borrado. Casi diría que fue ayer, a pesar de las décadas pasadas. En ese entonces, el geólogo cabecera de ahí del grupo me dice, César, bueno, te presento Scan 1. Scan 1 era un tráiler bastante largo, y cuando ingresé ahí me sorprendí porque uno de los frentes interiores estaba totalmente tapizado de instrumentos electrónicos. Y yo le dije, y esto es lo que vos vas a manejar, César. Entonces en ese momento yo me preguntaba a mí mismo, ¿dónde está la geología?
¿sí? Porque era todo electrónico para mí. En ese momento todavía no existía lo que hoy conocemos como Windows en sistemas operativos, ¿sí? Pero ya había computadora, ya había programas, ya había software específico para trabajar en el terreno. 40 grados a la sombra, así comencé yo un 31 de diciembre, 1 de enero, ¿sí? Donde YPF, al llegar a medianoche, se acerca a la gente, el jefe de turno, y nos dicen: muchachos, vamos a hacer un breve paréntesis para un brindis, en plena selva. Llovió mucho y se inundó. Entonces resulta ser que el único acceso, que era un puente, se cortó. Y así estuvimos prácticamente parados, porque no podía ingresar al lugar nadie. Ya cuando había pasado 7 días, una de las reuniones que tuvimos era de empezar a ver cómo podíamos racionar. Ya estábamos entrando casi en esa etapa, ¿sí? Porque las provisiones, claro, se van acabando. Y no podían rescatarnos, porque la idea era que nos rescaten en helicóptero. No podía ingresar el helicóptero porque resulta ser que la vegetación era muy alta. Nosotros estábamos en un lugar totalmente cubierto de vegetación y la parte superior, llamémosle el techo, así que podríamos decir de vegetación, en la abertura, estaba muy nuboso por entonces. No permitía, digamos, que pudiera descender algún vehículo y rescatarnos. Nosotros teníamos contacto a través de radio, porque no había en ese momento los celulares que tenemos ahora, ni tampoco teníamos telefonía celular como para decir, bueno, tratemos de ver qué otras opciones nos quedan. Pero con la radio nos manejábamos bien. La gente de YPF consiguió luego analizar las posibilidades. Entonces, más o menos a unos 500 metros, fuera ya del sector del pozo, había como un claro, y ahí pudo aterrizar un helicóptero muy pequeño, de esos que nosotros a veces les denominamos como huevitos, ¿no? Y ahí nos iban sacando de a dos para salir del lugar. En minería, para mí resultó una experiencia muy interesante. Entré a trabajar en una empresa en la Puna salteña, ¿sí? Que trabaja boratos. Todavía lo sigue trabajando. Bueno, ahí he tenido oportunidad de conocer una operación minera a cielo abierto que nosotros denominamos Open Pit y que por aquel entonces era la actividad a cielo abierto más grande que tenía en noroeste de la Argentina, que es el yacimiento Tincalayo. Estuve unos años con ellos y luego decidí cambiar a otras empresas, o sea que mi rumbo en la actividad minera fue dando como una serie de saltos y eso fue enriqueciéndome, sobre todo en mi actividad profesional, ¿sí? Porque muchas cosas de las que uno aprende en el terreno, en la actividad privada, a veces no están en los libros de texto, ¿no? Lo que se aprende en el terreno es sumamente importante. La experiencia recaudada allí luego me permitió ingresar a la otra faceta que es el mundo académico, ¿sí? Yo estuve haciendo alrededor de 20 años
de actividades exploratorias, tanto las petroleras como las mineras. Y esa búsqueda muchas veces comienza, como yo digo, en un tablero de dibujo, analizando mapas, analizando información diversa, antecedentes de la zona que potencialmente puede tener un interés, y luego pasar a las otras facetas, como es el caso de la exploración. Y la exploración es muy importante porque es la que define la posibilidad de que un prospecto, como a veces decimos nosotros, un proyecto, pueda llegar a la etapa de desarrollo y aprovechamiento económico de alguna sustancia mineral. Bueno, ese camino lo he recorrido mis primeros 20 años como profesional, y de ahí la Universidad Nacional de Jujuy me convocó para saber si tenía posibilidades de ingresar en una materia. Por aquel entonces la Universidad Nacional de Jujuy todavía era joven en lo que hace en sus inicios, y dije, perfecto, acá se inicia un nuevo desafío. Digo nuevo desafío porque cada actividad que yo realicé en mi profesión lo tomé como un nuevo desafío. Ya en el mundo académico he dictado clases, y sigo haciéndolo, en materias como estratigrafía, geología histórica. También di materias como geología del petróleo, recursos energéticos, geología de los recursos energéticos, porque también son tecnicaturas que la Universidad Nacional creó en su momento. Y también, casi en forma contemporánea, a principios de este siglo, estamos hablando de principios del 2000, abracé también la consultoría. La consultoría nació como una nueva experiencia en un momento complejo del país, y en un momento que también se había producido un alto en la actividad profesional mía. Básicamente estaba sin trabajo en ese periodo, y fue la posibilidad de decir, a ver, César, estamos ahí en un impasse, ¿sí? Siempre mi espíritu fue no bajar brazos, seguir adelante. Las experiencias que había tenido me fortalecieron muchísimo. Ya había nacido por entonces, ya en la década de los 80, la ley 24.585 de protección ambiental para la actividad minera. No había, digamos, profesionales que se dedicaran a esta línea. A mí me surgió casi por casualidad a través de una empresa que me dijo, César, necesitamos hacer el informe de impacto ambiental para un proyecto de prospección. Lo importante de esto es lo que aprendí en los distintos proyectos y yacimientos que me tocó trabajar en minería. Uno de ellos fue lo que hoy sabemos el tercer yacimiento de Tincal del mundo, que está ubicado precisamente en la provincia de Salta. Bueno, ahí es donde yo hice mis primeras armas en el tema minero. Tuve contacto no solo en la faceta de exploración, sino también de explotación de estos recursos mineros. Y también hacer docencia, porque por aquel entonces la empresa, con buen tino, recibía becarios de distintos lugares del país y se acercaban al departamento de exploración, donde yo estaba al principio. Yo ingresé a ese departamento, estuve como segundo jefe de exploración, y después la empresa me ascendió para que sea jefe de Mina Tincalayo.
Otra gran experiencia la hice con una empresa de capitales italianos, donde tuvimos oportunidad de abrir un nuevo yacimiento, esta vez de colemanita. Tuve oportunidad de trabajar en mi querida provincia de Jujuy, porque siempre estuve fuera hasta entonces, y me tocó participar en la exploración y puesta en marcha de un nuevo yacimiento de boratos, que es el de Loma Blanca, que está acá en el departamento Susque, cerca de un pueblito que se llama Coranzulí. La presencia de Tincal Borac generó un nuevo cambio, digamos, en la exploración y sobre todo en la evaluación de ese yacimiento. Primero está en Kirka, en Turquía, el segundo es Borón, en Estados Unidos, y el tercero, Tincalayo, cuarto, Loma Blanca, acá en Jujuy. Un poco para hacer esa síntesis apretada de las experiencias que me tocó vivir a mí en esa línea minera. Pero la importancia que tiene la minería es fundamental. ¿Sí? Hoy en día no podemos planificar, no podemos prácticamente decidir si no tenemos algún tipo de algún recurso minero. ¿Sí? O sea, los recursos mineros llegan a ser estratégicos, llegan a ser críticos en distintas facetas y a lo largo del tiempo. El mundo está prácticamente, vivimos en una suerte de era digital, donde los materiales que se utilizan son son críticos en algunos casos, porque se utilizan mucho en las tecnologías modernas, en las computadoras, en la tecnología celular, ¿sí? Y por eso hoy en día se habla mucho del litio, de tierras raras, de cobre, oro, principalmente, que son los elementos que tienen un uso mayor, por decirlo de alguna manera. Sí, a pesar de que el abanico de minerales es muy amplio. Ahora bien, hay algo que yo por ahí rescato y que tiene que ver con elementos como el litio que mucha gente no conocía en la actualidad, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que los yacimientos se están poniendo en marcha y cada vez se ha generado en estas últimas 2 décadas más interés por el litio, curiosamente sabemos que hay litio en los salares desde hace unos 100 años. O sea, en la década de los años 20, el doctor Luciano Catalano, un geólogo, fue el que estudió los depósitos de salares. Por aquel entonces había mucha importancia en los boratos, pero los boratos también están acompañados del litio. Digamos que en una salmuera hay boro, hay litio y también hay otros elementos. Y por eso las salmueras han tenido tanta relevancia en la investigación de los salares. Muchas veces yo digo que depende mucho de los tiempos, de las tecnologías, de las decisiones, también políticas, de la visión que se pueda tener hacia adelante. Que a veces eso es lo que por ahí nos falta un poco, esa visión de futuro, ¿no? De saber cómo podemos aprovechar una sustancia y potenciarla hacia adelante. Pero sin embargo hay mucha gente, decía, que no sabe que el litio, incluso en algunas aplicaciones, como las famosas grasas de litio, ya se venían empleando de hace tiempo. El litio comenzó a tomar más relevancia alrededor del 2008-2009. O sea, ¿por qué? Porque salió mucho a la luz el Salar de Uyuni en Bolivia. ¿Sí? Por aquel entonces se le dio mucha publicidad en los medios mineros. No nos olvidemos que hay un periodismo minero también, que se encarga de publicar temas específicos de la minería. Eso generó también una suerte de mayor investigación en la zona que hoy se llama el denominado Triángulo del Litio, ¿sí? Como para poner en valor aquellas manifestaciones que había en salares.
cuando la Universidad Nacional de Salta, a través del INBEMI, del Instituto de Beneficio Mineral, y la Comisión Aeroespacial Argentina, retomaron los trabajos de prospección y de exploración para saber de poner en puesta en valor de los salares. El aprovechamiento de cuerpos celestes, y que ya de hace rato que se viene planificando, es la de los asteroides, ¿sí? Porque hay asteroides que orbitan cercanamente a nuestro planeta. Y eso hace que algunas empresas estén analizando la posibilidad de extraer elementos. Hay quienes van y aventuran más las potencialidades, diciendo que puede haber asteroides muy ricos en elementos como el platino. Así como los combustibles fósiles han tenido una preponderancia muy grande, es decir, el petróleo, el gas, sobre todo el petróleo, para los vehículos, para la industria automotriz. Hoy en día, la industria automotriz, ya en la década siguiente, de los años 30, algunas empresas ya prácticamente están actualizando, digamos, sus fábricas para hacer vehículos eléctricos, que ya los hay, ¿sí? Hay quienes hablan del futuro de la minería. ¿Cuál sería el futuro de la minería? Y yo a veces que digo que también hay que pensar cómo será la minería del futuro. Parece un juego de palabras, ¿sí? Hoy se habla de minería inteligente, algunos hablan de minería verde. Se viene hablando de hace años de minería espacial incluso. Esto a veces puede sonar un poco a ciencia ficción, pero ya se está planificando cómo aprovechar algunos asteroides hay países que controlan de cerca a estos cuerpos por la posibilidad de que pudiera haber algún impacto. Yo tuve oportunidad de ser miembro de la Sociedad Geológica de Estados Unidos durante varios años y también de haber estado, digamos, recibiendo publicaciones de la Sociedad Planetaria que dirigía Carl Sagan, el que hizo la famosa serie Cosmos, ¿no? la primera. Yo recibía publicaciones semanalmente, tanto de esas sociedades como de otras. Por eso he tenido membreturas y suscripciones en distintas publicaciones, porque cada vez me atraía más, digamos, distintas facetas de la profesión. His only conclusion would be that he's gone to bunkers. Well, Capel might be a little annoyed at this conclusion, and so square from the road, up on front. La minería va a seguir siendo una de las actividades primordiales. El hombre siempre va a requerir elementos, materias primas, tanto no solo para la construcción, sino también para la evolución de la tecnología, ¿sí? Pero también, así como vemos hacia adelante, hacia el futuro de la minería, también tenemos que pensar, como dije, en cómo será la minería del futuro. En algún momento la minería va a salir del planeta, de nuestro planeta, y va a tener, digamos, asidero en otros lugares. Es como una pasión, ¿no? Así como la minería, yo siempre digo, no es solamente una actividad, es un sentimiento.